¿Se escucha bien? Sí. ¿Se ve la presentación también? Ambiento. Sí. Ayer no me dijeron que no veían la imagen, no me veía. Estaba en blanco, ¿no? Está, sí, se veía como una pared o algo, no sé. Estaba atrás de la pared, no me dijeron. No. Sí, pensamos que así lo había querido usted. Está bien, para que no me vean. ¿Qué te estaba No quiero. no entiendo. Está bien, bueno. Bueno, las calificaciones ya las arreglé, como les comenté, ya cada quien en teoría ya debe saber lo que sacó en base a su calificación. Más 10 por punto 8, más 20 de participaciones. Entonces, afortunadamente, pues ya todos mejoraron un poquito. Más bajo ya quedó en 50. Y pues ya, más alto Dayami. Ya después, si quieren, les paso la lista para que sepan. Bueno, no sé si quieran que se las pase en grupo, o si no, pues ya cada quien sabe o va a saber lo que va a tener. En el transcurso del mes les voy a pasar lista, a lo mejor también para saber. Me piden también la lista de asistencias. Ahorita les puse que todos estuvieron, nadie faltó a ninguna clase, ¿verdad? Pero no va a ser así este mes. Este mes, como ya saben que sí lo van a ocupar, espero yo que vengan a la clase. ¿Mandé? No, yo creo que pues ya veo, a lo mejor por número, fíjate, pero no sé si tengan su número de lista. Por ejemplo, el 10, ¿quién es? No, es que en cada materia somos diferentes, entonces no es el mismo. Por nombre. Digo, a lo mejor lo agarro de aquí de la lista de participantes, pero bueno, para que sepan y no se confíen que no paso lista y que no entren. Si las pocas que pase no están, pues esos van a ser los que van a tener faltas y al final la participación, pues ahí sí la vamos a tener que modificar y no ponerles la parte de participación y ya vieron que sí les sirve. Entonces, digo, ahí es un riesgo, ¿no? Cuando alguien no va a entrar a una clase en general, pues ya es el riesgo de cada uno, que pase o no pase lista. A lo mejor el que nunca falta ese día faltó y va a tener una falta, y el que nunca viene ese día sí vino y va a tener 10 de participación, ¿verdad? Pero es un riesgo de... Lógicamente, si están justificados por alguna situación de enfermedad y demás, pues no hay problema. Pero hay que avisar, o hay que... Dayami va a ser la encargada de decirme si es la situación o no. Si está enfermo o no está enfermo. ¿Sale? Bueno, vamos a empezar. Entonces, a continuar el tema de ayer, trauma. Quedamos en esta parte de las complicaciones que vimos, agudas o tempranas y tardías. Habíamos dicho que lógicamente después de una lesión renal pues vamos a tener hemorragia, sangrados, hematuria, la formación de un urinoma, y si este urinoma se infecta, pues fiebre también, ¿no? En caso de ya una cuestión más tardía, que en ese momento no la identifiquemos, pues un paciente con hipertensión, que puede ser que el riñón esté dañado y no nos hayamos dado cuenta, que se haya formado un trombo en la vena o en la arteria renal y eso causa hipertensión, que algo, o que haya habido una lesión en la unión o en el uréter o en alguna parte del riñón que cause que se forme una cicatriz después y eso cause obstrucción e hidronefrosis, fístulas, que ya lo comentamos también en la clase pasada. Si hay una obstrucción crónica, ya vimos el tema de piedras. Toda obstrucción crónica puede generar estasis urinaria y piedras. Pues también una infección o atrofia renal en caso de que esté tapada la irrigación al riñón, no nos damos cuenta y después se pierde el riñón, ¿no? Estos ya son consecuencias o complicaciones con un poquito más de tiempo. Ahora, el tratamiento. ¿Cuál? Es que siempre en trauma pues solo hay dos tratamientos, ¿no? Manejo conservador o vigilancia y sintomático o tratamiento quirúrgico. Aquí sí ya no va a haber de otra. Entonces, ¿a quién piensan que los vamos a... ¿Qué pacientes piensan que vamos a meter a quirófano principalmente? Ya lo comentamos un poco, pero ya haciendo una conclusión. Trauma renal. ¿Alguien? ¿Quién es el? ¿Dónde?
Los de bala, casi todos, si no todos, casi todos van a entrar a quirófano, efectivamente. Lesiones penetrantes en general, de ellos más importantes los de bala, porque si fue un cuchillo pequeño y solo lesionó la piel de la espalda, por ejemplo, y se quedó en el músculo, que es muy probable, ese no. Pero los de bala sí, muy probablemente todos o casi todos van a tener que entrar a alguna exploración, ya sea por nosotros o por el cirujano general que tiene que revisar abdomen. Va a entrar a exploración y ahí pues ya nos toca o si alcanzó a estudiarse antes y en la tomografía se ve que hay una lesión importante, va a entrar a revisión de todos modos el cirujano de los órganos abdominales y nosotros a lo que hayamos encontrado en la tomografía. Pero sí, es todos los de bala van a entrar a exploración quirúrgica. En base a las clasificaciones que vimos de grados renales, también para eso nos sirven. Los que tengan bueno, eso es un poquito lógica, qué tipo de lesión renal va a entrar a quirófano, principalmente. Acuérdense que vimos grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5. Entonces, un poquito lógico. El grado 5, todos van a quirófano. Grado 4, dependiendo de cómo esté el paciente, es el que va a entrar. Entonces, pero grado 1, 2 y 3, la mayoría no van a entrar a quirófano, a menos que, como dijeron, una herida de bala, que tenemos que revisar otra cosa, ¿no? Pero si es una herida de bala que está estable, que tiene una lesión grado 1, grado 2, al menos por nosotros probablemente no requiera, a menos que requiera por otra causa. Ahora, la mayoría de los casos, en casos cerrados, van a ser conservadores. Descanso, reposo, hidratación, tiene dolor, algo para el dolor, si tiene una herida que puede infectarse, infección, en no caso, ¿no? Pero bueno, prácticamente es reposo y medidas generales. A estos pacientes normalmente, y dependiendo, por ejemplo, si fuera un grado 4 o grado 3 que vamos a manejar en cama, incluso penetrante, que se recomienda vigilancia y estarlo vigilando lógicamente, signos vitales frecuentes, y hacerles biometrías hemáticas de control, así los podemos vigilar. Bueno, y lógicamente tiene unas ondas, si sigue con un sangrado activo, que ustedes lo ven importante, pues lógicamente ese paciente lo más seguro es que lo tengan que entrar a explorar. Y la otra es vigilancia o con biometría hemática de control, o sea, vamos a vigilar la hemoglobina y el hematocrito. Si la hemoglobina y el hematocrito empieza a bajar, pues hay que revisarlo otra vez o repetir el estudio para valorar alguna lesión que no hayamos detectado, o hay que meterlo a quirófano. Quiere decir que sí tiene algo importante y que a lo mejor no se va a resolver conservadoramente. ¿Sale? Entonces la mayoría reposo, hidratación, lo estudiamos y como les había dicho, los pacientes hemodinámicamente inestables, que están chocados, que tienen sangrado activo, pues eso los vamos a meter a quirófano antes de entrar a hacerle incluso algún estudio de imagen como tomografía, esos van directo a quirófano. Un paciente con un urinoma que va creciendo, que a lo mejor usted está estable, pero tiene hematuria, le hacen otro estudio de control y pues esa colección de orina que en un principio tenía 100 mililitros, ahora tiene 500, pues lógicamente hay que ir porque a lo mejor no identificamos una lesión y hay que ir a reparar la pelvis renal o alguna situación así. Entonces esos son los casos en los que van a entrar a cirugía, los que empiecen sangrado persistente, que empieza a bajar la hemoglobina o que se esté chocando lógicamente, ¿no? Que sus condiciones clínicas vayan empeorando. Entonces las complicaciones, pues igual, prácticamente todos son quirúrgicas. Si es un urinoma hay que drenarlo, si es un paciente con hipertensión secundaria a un trombo o algo así, pues hay que reparar el vaso o hay que destapar ese trombo, ese vaso, o si es un riñón que está dañado y eso está ocasionando el problema, pues quitar el riñón. Si es un riñón que está tapado, pues hay que ver qué es lo que lo está tapando y corregirlo. O si está sangrando, pues ya habíamos comentado, es una embolización por radiología intervencionista por mínima invasión. O si es un sangrado importante y está inestabilizando al paciente, incluso meterlo a quirófano, ¿no? A operar o hacer la nefrectomía y reparación del vaso, a sellar el vaso que está sangrando. De aquí sigue la siguiente parte del sistema urinario que sigue, pues es el uréter.
Estas lesiones de uréter son más raras, son muy raras, afortunadamente, pues por lo mismo del calibre, aunque recorre prácticamente todo el abdomen, pues su calibre es muy delgado y raramente se daña. Lo más común es que se dañe por lesiones penetrantes, otra vez, por lesión de arma punzo cortante o de arma de fuego, ¿sale? O lo más común, que también se considera una lesión que no es trauma como tal, o sí es un trauma, pero es iatrogénico, después de una cirugía. Esto es lo más común, que los ureteros se lesionen por cirugía, ya sea cirugía urológica durante una ureteroscopía o lo más común en cirugías ginecológicas. Es muy común que los ginecólogos en una cesárea, o más común en histerectomías, en pacientes que le van a quitar la matriz por alguna situación, tumores o miomas que son muy grandes y está todo pegado, o a veces del tamaño de esos tumores no alcanzan a visualizar los ureteros, los lesionan sin querer, lógicamente, accidentalmente. Entonces las lesiones iatrogénicas pues, tal vez son las más comunes de las lesiones del uréter, dependiendo del nivel, lógicamente, de lo que haya causado la lesión, pues va a ser el nivel en el que se realizó. Entonces aquí hay que valorar en qué tercio del uréter se lesionó y cuál es la extensión del uréter, o sea, si fue una lesión nada más lineal, o fue, por ejemplo, una herida de arma de fuego que haya dañado una extensión o una longitud importante del uréter. Eso nos va a dificultar el manejo, ¿sale? Entonces, esas son las causas más comunes, que siempre es cirugía, como dice aquí, iatrogenia, que puede ser que liguen, piensan que es un vaso y amarran o ligan el uréter y lo cierran, o la otra que les decía, pues, es que seccionen el uréter al disecar el tumor o lo que estén quitando los ginecólogos casi siempre, pues agarran y le dan un llegue al uréter y lo lesionan. Y ahí pues casi siempre cuando lo identifican, pues hay que entrar nosotros a repararlo en ese momento, y si no, pues a veces se detecta en el posoperatorio, en el drenaje empieza a drenar orina, y así es como detectan el que hubo una lesión en uréter, y ya nos avisan y ya hay que volver a entrar a repararlo. O dependiendo de dónde sea la lesión, de qué grado, si fue completa o incompleta, y la extensión de esa lesión. Entonces la salida de orina va a causar irritación. El paciente puede ser que empiece con peritonitis, si es que no le dejaron un drenaje, puede ser que empiece con peritonitis, y a veces, como nos damos cuenta, que empiece con sepsis, que esa orina o esa acumulación de orina se haya por alguna razón acumulado ahí, no dio peritonitis, pero se empieza a infectar y va a causar sepsis, o lo más común que les decía, pues que el drenaje nos empiece a dar orina, y así nosotros nos damos cuenta que hubo una lesión. Ahora, ¿cómo lo vamos a identificar esta lesión? O sea, ya tenemos una sospecha, pero hay que diagnosticarlo, saber dónde está la lesión, de qué tamaño, y confirmar que haya sido una lesión de uréter. Entonces tenemos dos opciones casi siempre. Uno, la urotomografía, ponemos contraste intravenosa y vemos en qué nivel del uréter se fuga la orina. La otra es un urograma excretor, o urografía intravenosa, urograma excretor. Este también es el contraste por la vena, y tomamos placas tardías para ver el contraste, cómo se acumula en el riñón y cómo va bajando y en qué nivel se empieza a fugar la orina. Incluso puede ser que sea la vejiga la del problema, y entonces para la vejiga puede ser en esta misma tomografía, o a través de la sonda le llenamos la vejiga con contraste y vemos en qué parte se fuga. Entonces estos son los estudios por los cuales nosotros vamos a detectar o identificar bien la lesión del uréter. Los datos clínicos, pues como les dije, si es que es un paciente que está teniendo peritonitis o esa orina se está infectando, pues lógicamente fiebre, dolor en el sitio donde fue la lesión o en el área donde está irritando la orina. Puede ser que en lugar de dolor en fosa renal sea dolor abdominal con peritonitis, náusea y vómito, igual que los cólicos renales, ¿sale? Los signos, pues igual lo tocas y va a tener irritación peritoneal por la irritación de la orina en el abdomen. Y el drenaje, pues lógicamente se va a observar, casi siempre a sus pacientes les dejan un drenaje, va a observar secreción líquida, y si tiene una sonda de orina también, pues van a ver que las características sobre la orina son iguales. Incluso le pueden dar fenazopiridina a estos pacientes y van a ver que el drenaje saca orina pintada de naranja. Habíamos visto en los medicamentos en el examen de orina que la fenazopiridina te va a dar una coloración naranja de la orina, entonces le puedes dar
este medicamento incluso y vas a ver cómo el drenaje va a pintar de ese color, si es que tenemos alguna duda. Entonces, ¿qué estudio de imagen? Lo que decía, una tomografía, un urograma. La radiografía, la verdad, en estos casos nos puede dar nada más datos de hilio, que la orina esté irritando los intestinos, que esté dando hilio, o sea, una parálisis temporal de los intestinos. Pero prácticamente para el diagnóstico lo vamos a hacer con estudio contrastado, urograma o tomografía, ¿vale? Demorada, pues quiere decir que es tardía. O sea, aquí, por ejemplo, en esta imagen del libro, pues vemos cómo está pasando el contraste y a este nivel se empieza a fugar el contraste. Entonces el uréter, la lesión del uréter está a este nivel. Otro ejemplo, aquí, aunque aquí sería un caso como inespecífico, aquí lo más probable es que si está tapado el riñón, si el riñón se ve dilatado, quiere decir que fue una lesión de una cirugía que ligaron el uréter, lo más seguro. Se ligó el uréter, entonces se obstruye y el riñón se empieza a dilatar, como si tuviera una piedra atorada o algo que está obstruyendo el uréter. Este caso también se los había pasado antes en radiología. Nosotros vemos una tomografía en la cual aquí hace un pliegue, aquí como tal pareciera que no se observa bien la fuga de orina, pero aquí vemos como en este sitio el uréter se está fugando. O sea, fue una sección a lo mejor incompleta, solo fue un llegue al uréter en una herida de arma de fuego, pero alcanzó a rasgar el uréter y a fugar la orina. Entonces aquí nosotros corroboramos que a este nivel se está fugando la orina en el uréter. Digo, aquí no se alcanza a ver, pero acá sí. Y por eso tenemos que tener todas las imágenes, revisar todas las imágenes bien. Entonces, ¿qué otras opciones hay? Pues que de secundaria a la cirugía, pues lógicamente le hayan dado un llegue al intestino y tenga una peritonitis por el intestino, por un problema de intestino, que sea un bloqueo intestinal o un hilio no secundario a la orina, sino un hilio por posoperatorio, infección de la cirugía que haya ocasionado esta situación. Eso es en casos más de cirugía. Lógicamente, cuando hay una herida por arma de fuego y tenemos salida de orina o en el estudio nos dice, pues ya sabemos cuál es el diagnóstico, ¿no? Complicaciones, pues que en ese sitio donde se lesionó el uréter lo reparemos, o si no fue completo, pues incluso pudiera llegar a ser mínimo y que se cure solo, que es raro, pero bueno, que se forme a largo plazo una estenosis en ese sitio donde haya la lesión, una cicatriz que cierre el uréter y tape el riñón, o que sea una fuga leve, como en este caso nosotros no habíamos identificado esta lesión, a lo mejor, y que nos damos cuenta después que empieza con dolor, con fiebre, y le investigamos y resulta que tenía un urinoma, que ya se había formado un urinoma ahí, y no habíamos identificado esa salida pequeña de orina. Entonces son formas o complicaciones en las que nosotros nos podemos observar. El tratamiento, como les decía, dependiendo de qué tan largo sea la extensión, en qué parte del uréter va a ser el tratamiento. Si es una ligadura de uréter, pues hay que entrar y quitar la ligadura, ver en qué sitio lo ligaron y reparar, quitar la ligadura y ver si se volvió a abrir el uréter. Podemos dejar un catéter doble J para que pase la inflamación y después quitarlo. El catéter doble J va por el uréter y eso hace como una férula para que el uréter no se cierre otra vez. Si es una lesión de uréter inferior, lo normal, si es una lesión corta y de poco longitud, lo que hacemos normalmente es entrar y reparamos. Si es que es una lesión incompleta, si es completa, pues podemos anastomosar o cortar. Si fuera por herida de arma de fuego y está un poco lesionado el uréter, cortamos la parte del uréter que está lesionado y lo unimos. Si fuera una situación ya más grande, una longitud más extensa, pues lo que hacemos es a veces reimplantarlo, o podemos movilizar la vejiga y subirla un poquito para que alcance el uréter a pegar. Nosotros tenemos que asegurarnos que el uréter no quede a tensión, porque si no, pues eso se va, o la reparación se va a abrir, o se va a separar esa anastomosis y va a fugar otra vez. Entonces tenemos que asegurarnos que sea viable el uréter y que lo dejemos sin tensión para que no tengamos que se vuelva a dañar. Siempre que hagamos una reparación, nosotros vamos a dejar un catéter doble J para que cure, para que cicatrice y cure el uréter y no se cierre, y no forme una estenosis y no se cierre. Entonces el catéter siempre lo vamos a dejar en cualquier tipo de lesión. Si es en uréter medio, que casi siempre son por arma de fuego en este caso, y si fuera una lesión muy larga, podemos dejar incluso, si no se puede una reparación primaria, se puede dejar la parte del uréter que está sano, nosotros lo sacamos hacia la piel
Entonces abrimos la piel y ahí le dejamos una bolsita, entonces el paciente orina a través de ese orificio por la piel. Esta es la ureterostomía. Nosotros sacamos los ureteros hacia la piel para, como las colostomías, los que le sacan intestino por ahí para que hagan popó, aquí también. O en dado caso que fuera muy extenso, incluso se puede conectar, que es este procedimiento transuretero-ureterostomía. El uréter del lado derecho, que es el lesionado, pues lo podemos conectar al lado izquierdo en una Y, como en una Y, y ahí lo dejamos conectado para que drene. Todo va a depender de esta situación. Esta es la forma en la que nosotros hacemos una anastomosis, cortamos la parte que está dañada, le hacemos un corte en cada lado como un bisel, y ya hacemos la anastomosis. Estos son cuando son longitudes leves. Cuando es en el tercio superior o en la pelvis, pues podemos dejar una nefrostomía, o sea, picamos el riñón como les había dicho y dejamos la sonda por fuera. Podemos tratar de reparar esa lesión, podemos conectar al otro uréter, como habíamos comentado de la otra situación, o incluso hacer esa parte en el tercio medio, y aquí también podemos incluso poner un pedazo de intestino supliendo el uréter que está lesionado y que eso nos dé la longitud para formar el uréter. Hay algunos intentos de endoprótesis que se hacen de materiales plásticos para sustituir esa parte del uréter que se dañó, en caso cuando son extensiones muy grandes. No son tan comunes, no son tan comerciales, pero bueno, podría llegar a usarse. Entonces, el uréter sí es un tema importante. Digo, lo más común, esta es una ureterostomía, o sea, el uréter del lado izquierdo se conecta al derecho, y pero digo, lo normal es que sean lesiones leves y que los podamos reparar. Dejamos un catéter, dejamos que cure y ya después le quitamos el catéter. ¿Sale? Este es el catéter doble J, como les decía, todo lesión, le dejamos este catéter 6, 8 semanas, hasta 12 semanas para que cure, para que sane bien el uréter, no se cierre, y ya después nada más quitamos el catéter y ya queda el uréter resuelto. Otro tema, el que sigue, son lesiones vesicales. Las lesiones vesicales va a depender mucho de si la vejiga esté llena o no esté llena. Si tiene una vejiga llena, un paciente pues, que tenía por alguna razón ganas de orinar, ¿no?, y tiene un accidente en ese momento, un golpe más leve puede generar que se reviente la vejiga, a que si él tuviera, por ejemplo, la vejiga vacía y recibe el mismo golpe. Aquí son más comunes a lo mejor cirugía, lesiones por arma de fuego, también teniendo la vejiga llena, o penetrantes con punzocortantes, y en caso de fracturas también de pelvis, si la vejiga está llena, también puede llegar, ese fragmento que se fracturó puede llegar a desgarrar la vejiga y lacerarla y perforarla. También en caso, como les decía, en el caso del uréter, en caso de procedimientos ginecológicos o algún otro, u oncológicos, de cirugías de recto, por ejemplo, de sigmoides de colon, algún tipo de cirugía de órganos o de órganos adyacentes a la vejiga puede generar lesiones de la vejiga. Entonces, como les comentaba, fracturas de pelvis van a provocar perforaciones de vejiga o rupturas, y el absceso pélvico pues es una complicación, o también como habíamos dicho, con la formación de fístulas, abscesos o infecciones que haya y que se extiendan hacia la vejiga, o sea, una peritonitis, una apendicitis incluso muy complicada, que no se hayan dado cuenta, se formó un absceso y este absceso empieza a crecer y toma la pared de la vejiga, la desgarra, por así decirlo, y empieza a fugar la orina por ahí. Son los casos más comunes en los cuales se forman o se producen las lesiones de la vejiga. Lógicamente, los síntomas va a ser dolor pélvico, suprapúbico o hipogástrico. Si fue una lesión demasiado importante, pues a lo mejor no puede orinar el paciente, pero lo más común es que sí orine, pero que salga con hematuria la orina, ¿no? Lógicamente van a ustedes valorar todas las condiciones, todas las circunstancias, todos los antecedentes, y hay hematuria, pues ustedes pueden sospechar de una lesión de vejiga. Un accidente, una caída, un golpe, incluso una pelea o un deporte, en un paciente con vejiga llena puede llegar a reventar la vejiga. ¿Sale? Otros signos ya más severos del choque hemorrágico, pero bueno, el dolor pudiera ser una parte importante. Entonces, la hematuria casi siempre, como les dije, en cualquier lesión de la vía urinaria, pues la hematuria es lo que nos va a orientar más a que una parte de la vía genitourinaria está lesionada.
La radiografía no nos va a dar muchos datos, más que a lo mejor datos de una fractura, como es este caso, la radiografía que está acá, una fractura que nos pueda llegar a sospechar, una fractura y hematuria, pues lo más seguro es que tenga una lesión de la vejiga, ¿no? La otra que le comentaba, una cistografía, que es pintarle la vejiga con contraste a través de una sonda y vemos que fugue el contraste, o una cistografía por tomografía, también le llenamos de contraste a través de una sonda a la vejiga y le tomamos una tomografía para ver la fuga de orina. Esto incluso ya les había pasado algunas imágenes. Esta es una imagen de una cistografía. Este paciente aquí tiene las grapas, les había dicho, entraron, revisaron, según eso, ellos ya habían reparado la vejiga, entramos, ya tenía una sonda, le pintamos la vejiga y vemos cómo fuga el contraste hacia la cavidad abdominal. Este paciente, si lo dejamos así, va a ser peritonitis, el contraste está yendo hacia los intestinos. Este es en otra vista lateral u oblicua, cómo se ve que fuga el contraste hacia la cavidad abdominal. La forma en la que nosotros diagnosticamos una lesión vesical. ¿Cuál es el tratamiento? Lógicamente hay dos tipos de lesiones vesicales principales, unas que les llamamos extraperitoneales y otras peritoneales. ¿A qué se refiere esto? Pues que la lesión sea que la fuga de orina sea hacia la cavidad abdominal, hacia los intestinos. Esa es una lesión peritoneal, y una extraperitoneal, que la lesión sea que no se meta a la cavidad abdominal. Entonces, las lesiones extraperitoneales, para que lo queden bien grabado y lo anoten, se acuerden, las extraperitoneales pueden, pues, por ejemplo, en el caso de alguna lesión leve durante una cirugía, por ejemplo, de nosotros, que yo estoy quitando un tumor y le di un llegue a lo mejor a la vejiga, por así decirlo, o durante una cirugía de una piedra le pegue y se perfore la vejiga, en un caso severo, el tratamiento puede ser poner una sonda y dejarla así con la sonda, 2-3 semanas. La mayoría de lesiones extraperitoneales curan solas con la pura sonda. No nos dejamos que la vejiga esté contraída para que esté gruesa. Les había dicho que se plegaba y se hacía gruesa la pared de la vejiga cuando está vacía. La dejamos vacía, que descanse la vejiga, que no se exponga a una distensión máxima. Entonces, para eso dejamos la sonda y en 2-3 semanas cura. La vejiga es muy buena para curar en ese aspecto. Cuando es una lesión intraperitoneal, como en el caso que les enseñé la imagen, que la contraste está yendo hacia los intestinos, hacia la cavidad abdominal, esos tipos de lesiones siempre van a ser quirúrgicas. Está indicado que siempre los entremos a reparar la lesión quirúrgicamente. La mayoría de lesiones, afortunadamente, de la vejiga se reparan, se pone una sonda también para que cure, y ya después se quita la sonda y ya. Únicamente si es acompañada de una fractura o provocada por una fractura, pues debe entrar el ortopedista a fijar esa fractura para que no siga lesionando, y también para como manejo de la misma. Y hay veces que se dañan pues, los vasos perivesicales o pélvicos. En este caso, pues también hay que ver qué tipo de vaso es, llegar a hacer hemostasia, a cerrar los vasos que se hayan lesionado, hacer una exploración normal. Pero entonces, en general, dos tipos, extraperitoneal e intraperitoneal. La extraperitoneal, si no es muy extensa, puede ser manejada con una sonda nada más. La intraperitoneal siempre va a requerir manejo quirúrgico, ¿vale? Entonces, como que la parte importante del manejo de las lesiones vesicales. Las lesiones uretrales también. Una lesión uretral puede ser al poner una sonda, por ejemplo, dañan el uretelio y se produce una lesión uretral. En caso de trauma, pues lo más común son lesiones pélvicas o por fracturas de pelvis se lesionan o están acompañados de fracturas de pelvis. Entonces, habíamos comentado cuál es el dato que ustedes van a ver para ver si tiene alguien una lesión de uretra, pues que siempre va a tener sangrado a través del meato, uretrorragia, sangre fresca a través del meato uretral. ¿Sale? Entonces, las lesiones que son posteriores, o sea, al nivel de la próstata, son un poco más difíciles de diagnosticar, y esto casi siempre son secundarias a traumas de pelvis y fracturas, están acompañados de fracturas de pelvis. Estas fracturas lesionan la uretra y se van a dañar. Hay veces que incluso, o por heridas de arma a fuego también, o pacientes que atropellan. Lo más común son pacientes que atropellan y fracturan la pelvis y se llevan la uretra, o de arma de fuego. También he visto de este tipo de lesiones.
Datos clínicos, pues, dolor, lógicamente. Si está lesionada la uretra, pues el paciente no va a poder orinar, no va a pasar la orina por ahí, y ustedes clínicamente pues van a ver sangre por el meato, y también pueden llegar a obtener hematomas o equimosis, datos de sangrado en el periné o en el sitio donde fue la lesión, alrededor en el escroto, por ejemplo, si estuviera acompañado también de algún golpe en esa zona. En radiografía, pues habíamos visto en el otro, una radiografía simple les puede ayudar a detectar una fractura de pelvis, y si la clínica los orienta a eso, o tiene sangrado por el meato, ustedes tienen que hacer una uretrografía. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso, el paciente tuvo una lesión de uretra posterior a nivel de la próstata. Este paciente tuvo lesión de vejiga y tuvo lesión de la uretra a nivel de la próstata. Entonces aquí, en una placa anterior, aquí a este nivel de la próstata, se fugaba el medio de contraste. Este paciente ya había tenido, ya lo habíamos reparado parcialmente, ya le habíamos puesto sonda un tiempo, y este fue un estudio de control en el que ya no se está fugando el contraste, pero aquí se acumula. A este nivel donde se dañó la uretra prostática y la próstata, a este nivel se acumula. Y aquí, si podemos ver, este paciente tenía una fractura aquí en el isquion. Entonces, normalmente pacientes con fracturas de pelvis, y si tiene hematuria o sangrado por el meato, hay que descartarle una fractura, una lesión ya sea de uretra o de vejiga. ¿Sale? Eso es importante que sepan. Entonces, diagnósticos, pues, si solo tiene hematuria, pues y tiene fractura, tienes que ver si es una lesión de vejiga o una lesión de uretra. Y eso se hace con los estudios que ya vimos. Uretrografía, cistografía, o en dado caso que sea vejiga, pues con una tomografía. Complicaciones. Después de este tipo de lesiones, la mayoría va a quedar con estenosis. Esta sí es una complicación frecuente e importante. Entonces hay que decirle a los pacientes que, a pesar de que a lo mejor les logramos poner una sonda y cura con la pura sonda, o puede ser que requirió cirugía, al momento de quitar la sonda, casi siempre van a hacer una estenosis. Pacientes que lastimamos, por ejemplo, durante un procedimiento, al meter una cámara o al meter una sonda, que el paciente le inflaron el globo en la uretra, o lo dañaron al tratar de pasar una sonda y la pusieron mal, van a estar sangrando, les ponemos la sonda, y esa es la parte del tratamiento inicial, ponerle una sonda. Si le puedes poner una sonda, así lo dejas, y ya dejas que solo se cure. Casi siempre van a formar estenosis, y ya veremos nosotros el manejo de la estenosis. Puede ser impotencia, si fue una lesión grave, puede dejarlo impotencia o disfunción eréctil, o en dado caso incontinencia, si fue la parte de la uretra que tiene el esfínter. ¿Vale? El tratamiento, entonces, de un inicio, si puedes ponerle, bueno, esto de aquí de la urgencia ya lo vimos, siempre lo primero, el ABC, vía aérea, ventilación y circulación, ¿no? La hemorragia. Si tiene una hemorragia, pues le tienes que parar la hemorragia, y después te dedicas a ver qué más tiene. El caso de una uretra, lógicamente no es como tal de la prioridad 1, pero sí lo tienes que derivar. ¿Por qué? Porque si este paciente no puede orinar, pues va a estar en retención, se va a chocar y va a tener otro tipo de complicaciones. Entonces, tratamiento inmediato, tratar de ponerle la sonda. Si en la uretrografía ves que hay paso, si no puedes, tienes que meterlo a quirófano, ya sea hacerlo con visión directa con una cámara, o ponerle una talla. Una cistostomía es una talla. Si el paciente está en retención, le pones la sonda directo a la vejiga, por ahí drenas la orina, y ya después dejas que se cure la uretra o la lesión, y ya después revisas a ver qué tanto problema dejó. Pero de un inicio, el tratamiento urgente inmediato es colocar la sonda, ya sea por vía uretral o por una talla o una cistostomía. Ya después verás si reconstruyes la uretra, si le dejas o qué tipo de manejo requiere. La realineación es eso, que la uretra se desgarró y nosotros le ponemos la sonda. Esto casi siempre con visión directa, con una cámara, tratas de pasar la sonda hasta que llegue hasta la vejiga. Si está lesionada y está desplazada, pues la sonda se va a ir hacia otro lado y no va a llegar a la vejiga. Esto se refiere a la realineación uretral, que eso es lo importante, ¿no? Cualquier paciente, ya que lo estabilizaron y todo, pues vas a ver, y casi siempre si tiene una fractura de pelvis van a tener que entrar al quirófano a reducir la fractura. En ese momento tú aprovechas para ponerle una talla, y si puedes ponerle una sonda que pase por la uretra y llegue hasta la vejiga. Entonces la sonda es parte importante de las lesiones de uretra, más cuando son lesiones de uretra anterior. Ya ustedes van a revisar cuáles son y ya lo vimos también en la uretrografía,
cuál es la uretra, y en anatomía uretra anterior y uretra posterior. Aquí a veces ustedes, por ejemplo, pueden hacer un tacto rectal, y si ustedes en la evaluación del trauma ven algo que se llama desplazamiento próstata cabalgada o desplazamiento, o que se moviliza, pues ustedes pueden pensar que tienen una lesión de la uretra posterior, ¿sale? Ustedes aquí hay pacientes que caen, por ejemplo, que caen sobre alguna enhorcajada, le llamamos nosotros, caen sobre algo como el caballito y se lesionan ahí abajo la uretra. Entonces ustedes van a tener signos de lesión a ese nivel. Extravasación de orina, en los estudios que les dije van a ver cómo se fuga la orina. Estos casos son la forma de diagnosticar este tipo de lesiones. También puede haber lesiones en el escroto, en el pene. Una lesión de arma de fuego que pase por el pene, pues va a lesionar la uretra, ¿sale? Y pues complicaciones ya tardías, sepsis, infección de ese lugar. Esto era lo que les decía, que caen sobre un objeto, a horcajadas, o como silla de montar, se caen con las dos piernas abiertas y ahí va a haber una contusión. Va a haber, lógicamente, se va a lesionar el periné, puede lesionarse el escroto, los testículos y la uretra o el pene al nivel donde fue el golpe. Y aquí estamos viendo la imagen de un hematoma que se está juntando en esa parte. Aquí hay que entrar a reparar para que no siga sangrando y parar el sangrado. Estos pacientes pues van a tener que siempre, bueno, de lo que ya vimos ahorita, el tipo de lesión, dolor, datos de equimosis o sangrado, que se empieza a acumular ahí sangre. Radiografía, pues lo que habíamos dicho, la uretrografía donde se fuga el medio de contraste y se está acumulando en esa zona. Y pues tenemos que entrar a reparar esa situación. Aquí dentro de las complicaciones igual, cicatriz, estenosis, infección que siga sangrando, o en dado caso también disfunción eréctil, como habíamos visto en la previa, en las placas o en las representaciones previas, puede haber también disfunción eréctil. Entonces, pues estas son con lo que respecta a la uretra. Creo que ya nos va a dar tiempo de terminar. Ya nos queda, parece que testículos, pene y testículos, escroto. Pero bueno, esto lo alcanzamos a ver ya la clase que sigue, el día de mañana. Y pues ya nos vemos las dudas y hacemos algunas preguntas el día de mañana de este tema. ¿Vale? Entonces, para que lean, estudien, mañana preguntamos y terminamos de ver el capítulo. ¿Vale? Bueno. Pues nos vemos mañana. Tengan buena tarde. Bye. Gracias. Adiós. Igualmente, doctor.